bienvenidas a todas. Qué gusto poder saludarlas, poder verlas en este hermoso ministerio, ¿verdad? Que Dios ha preparado para todas nosotras, para seguir alimentándonos de su palabra. Un saludo también a las que nos están viendo a través de la transmisión. Qué bendición tener también los medios, siempre los decimos, ¿verdad? Para poder seguir siendo alimentadas. Pues una vez más, quiero que primeramente pongamos en oración este tiempo, que me acompañen a orar. Vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos, por favor. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por permitirnos este tiempo en tu voluntad perfecta, por hacernos crecer como mujeres, por llevarnos a niveles más profundos y entender que no nos podemos quedar en el mismo lugar, que necesitamos de tu palabra para poder ir a niveles más altos, más profundos de ti, para que sea añadida sabiduría a nuestras vidas. Gracias te damos por tu preciosa palabra. Dispón el corazón de cada mujer que vaya a escuchar esta enseñanza y que podamos aplicarla, obedecerla para darte gloria. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como ya saben, hemos estado viendo la serie Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia. Y hoy vamos a ver la vida de una mujer que, les soy sincera, esta enseñanza fue un reto para mí, totalmente. Fue un reto porque fue Dios hablando, ¿verdad? Dios hablando a mi vida primeramente como mujer, hablando a ciertas cosas en las que uno tiene que poner más cuidado. Y sé que sin duda Dios también hablará a la vida de cada una de nosotras, porque la palabra de Dios es para todas, ¿verdad? Y siempre hay cosas que cambiar, siempre hay cosas que añadir y que quitar. Entonces, a lo mejor por el título de la enseñanza ya algunas se dieron cuenta del tema y se están dando idea de qué se va a tratar, ¿verdad? Pero vamos a adentrarnos un poquito a la vida de esta mujer, a esta enseñanza que yo le he puesto, Abigail, una mujer sabia. Una mujer sabia. Y la palabra sabiduría engloba muchas cosas. Y para poder comprenderla un poco más a profundidad, les voy a hablar sobre algunos de los significados de esta palabra. En el hebreo, la raíz primaria de sabiduría es kahokma, que significa ciencia, entendimiento, inteligencia, saber. En el griego viene de la palabra sofía, que significa sabiduría, habilidad en las cuestiones de la vida, sabiduría práctica, buen juicio, sensato y sentido común. Y en otro diccionario nos dice que la palabra sabiduría es la cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y con sensatez. En resumidas cuentas, mis hermanas, vemos que la sabiduría es ser inteligente, ¿verdad? Ser entendidas, ser prudentes y sensatas. ¿Y cuándo estamos siendo todo esto? Nos lo dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Cuando nosotros somos entendidas, inteligentes, prudentes, puede ser solamente por tener temor de Dios. No hay otra forma de adquirir la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Y nos lo dice la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver estas características de sabiduría en la vida de Abigail. ¿Cuántas han escuchado de Abigail? ¿Verdad? Una mujer que nos enseña bastante. Quisiera que me acompañen entonces a Samuel 25:1, por favor. ¿Me dicen amén cuando ya lo tengan, por favor? Dice así. Primera de Samuel 25:1. Murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia.
¿Cuál dijimos que era uno de los significados de sabiduría? Entendimiento, ¿no es cierto? Hablábamos que la sabiduría es ser entendido. Y aquí en primera instancia vemos que Abigail era una mujer sabia, era una mujer entendida. Y además nos describe la palabra de Dios que era una mujer hermosa. ¿Cuántos saben que en la palabra de Dios no hay nada que no esté escrito con propósito? Si mencionó que era hermosa era porque era con propósito, ¿verdad? Aquí nos describe la belleza física y nos habla de que no está peleada la sabiduría con la belleza física. ¿Cuántos saben esto? Porque en el mundo muchas veces dicen, ay, sí es hermosa, pero es hueca, ¿no? O sí es hermosa, pero pues ¿de qué le sirve? No, Dios también regala la belleza, pero qué importante es ser sabias, ser mujeres sabias, ser mujeres inteligentes. Y solamente el Señor nos llena de ese entendimiento. Solamente en Dios podemos tener esa sabiduría. ¿Cuándo? Cuando obedecemos su palabra, ¿verdad? Pero para esto es necesario ser mujeres que busquen esta sabiduría. Mujeres que no solo nos conformemos con una apariencia, con ser mujeres que nos arreglemos bien, o mujeres que Dios nos haya dado la gracia, ¿verdad? Físicamente, sino se necesita tener sabiduría para ser una mujer que agrade a Dios. De nada te sirve tener una apariencia si no hay sabiduría en ti como mujer. Un corazón que realmente pueda agradar a Dios. Vamos a continuar leyendo ahí en el versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David que en el desierto de Nabal esquilaba sus ovejas. Aquí vemos que nos menciona que el hombre era duro y de malas obras, el esposo de Abigail, y era del linaje de Caleb. Se menciona que Nabal era del linaje de Caleb, por lo cual podemos decir que era israelita. Y aunque no se menciona de dónde era Abigail, podemos pensar que también fue una mujer de Israel. Y ahí más adelante lo vamos a ver por qué. Vemos que el esposo de Abigail, Nabal, era lo contrario de ella, ¿verdad? Dijimos que ella era entendida y Nabal era insensato, dice la palabra de Dios, necio, un hombre malo. Y nos podemos preguntar, yo me lo pregunté, ¿qué hacía una mujer tan entendida y sabia con un hombre así? ¿Por qué estaría una mujer tan sabia con un hombre malo, sin entendimiento, insensato? Recordemos que en aquellos tiempos había matrimonios arreglados, ¿verdad? En aquellos tiempos se usaba de esta manera y probablemente podemos pensar que fue a causa del padre de Abigail quien la entregó a este hombre, porque siendo de otra forma no entenderíamos el por qué ella estaba con este hombre. No creo que por su propia voluntad, ¿verdad? Vamos a continuar ahí leyendo en el capítulo 4, en el versículo 4, para ver qué fue lo que pasó. Ir entendiendo y adentrándonos un poquito más a esta historia. Dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas, y entonces envió David 10 jóvenes y le dijo, subid al Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en un buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los hombres enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David y callaron. ¿Y qué hizo Nabal? Vamos a ver. Respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores a darle a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron a David
y le dijeron todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y ciñó cada uno su espada. Y también David ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron con él el bagaje. Vemos aquí, porque es importante leer todos estos versículos, porque vamos a ver el contexto, por qué Abigail se le tomó como una mujer entendida y sabia, ¿verdad? Qué insensatez tan grande vemos, ¿verdad? Vimos que David, un hombre bueno, que le había hecho bien y no mal al esposo de Abigail, va y pide, ¿verdad? Pide provisiones, no le estaba pidiendo nada sobresaliente. Sin embargo, vimos la falta de agradecimiento de Nabal, ¿verdad? Se portó neciamente. Era lo menos que podía esperar de David en agradecimiento. Sin embargo, como su nombre mismo lo dice, fue un hombre necio. Y en el capítulo 14 empezamos a ver ahora sí el carácter que tenía Abigail. Dice: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos han tratado mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Hasta ahí. Qué tremendo. Vemos en primera instancia cómo los siervos de Nabal preferían acercarse a ella, ¿no es cierto? Preferían acercarse a su esposa Abigail. ¿Por qué creen? Porque sabían que ella era una mujer llena de sabiduría. No fueron con Nabal porque sabían lo insensato que eran. Fueron con Abigail, sabiendo que ella iba a reflexionar las cosas, las iba a pensar, iba a ser una mujer prudente, iba a actuar con sabiduría, con entendimiento. La pregunta aquí está: ¿a nosotras como mujeres se nos acercan pidiendo consejo? ¿Porque nos conocen por mujeres sabias? ¿Porque saben que sabemos actuar de la forma correcta en el momento correcto? Es algo para reflexionar cada una, ¿verdad? O podemos tener la fama de ser mujeres imprudentes que no nos quieren contar nada porque saben que lo vamos a decir, o porque saben que ni siquiera vamos a poder dar un consejo sabio. ¿Cómo es nuestro actuar? O porque sinceramente nosotras cuando queremos un consejo, ¿con quién vamos? ¿Con una mujer que sabemos que es súper emocional, o con una mujer que sabemos que siempre nos va a dar un consejo bíblico? Buscamos, ¿verdad?, la guía de la palabra, una mujer que es llena de Dios, llena de su sabiduría. No buscamos a una mujer necia. Entonces no podemos esperar que vengan a nosotros a pedir un consejo, a hacer bálsamo para la vida de otra persona, cuando nosotras no estamos llenas de sabiduría, ¿verdad? Cuando no tenemos un corazón lleno de la prudencia y del entendimiento de Dios. Es fuerte y confrontante, creo yo, pero es importante que lo meditemos, ¿verdad? Es importante que lo razonemos, que lo meditemos en nuestro corazón. Vamos a seguir leyendo en el versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos y dio a sus criados, y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo lo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo que fuere suyo he de dejar con vida ni un varón. David estaba dispuesto a acabar con la casa de Nabal. Él
dispuesto, no había nada que lo pudiera detener. Pero vemos aquí que una mujer sabia sale a su encuentro, ¿verdad? Sigamos leyendo. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que me permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y viva tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haber vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¿Por qué leímos todos estos textos? Sé que son extensos, pero era necesario ver la respuesta de esta mujer, ver con qué actitud, con qué respuesta ella le habló a David, ¿no es cierto? En estos pasajes vemos su sabiduría, la prudencia con la que actuó. Leímos sus palabras, ¿no? Escuchamos sus palabras, las palabras con las que ella se dirigía a David en humildad, primeramente. ¿Cuántos saben que es sabio ser humilde? ¿Verdad? Tenía humildad porque era una mujer sabia. Porque ustedes creen que si hubiera actuado con soberbia o altivez, ¿Dios le hubiera dado la gracia que tuvo ante los ojos de David? De ninguna manera, ¿verdad? Entonces, mis hermanas, si hay orgullo en nuestro corazón, si hay altivez en nosotras, de ninguna manera creamos que podamos ser mujeres sabias. Una mujer sabia no es orgullosa, ni altiva, ni prepotente, sino que la sabiduría y el entendimiento que Dios le ha dado la lleva a esa humildad, ¿verdad? Como Jesús nos ha enseñado, como Jesús mismo es nuestro máximo ejemplo de humildad. Entonces, ¿han visto cómo actúa una persona? ¿Han visto cómo actúa una persona con falta de humildad, con altanería? Es imprudente, ¿verdad? Habla sin medir sus palabras por el orgullo, por la altivez, por su soberbia, por no querer dejarse ganar, ¿verdad? Es impulsivo, se deja llevar por sus emociones, sin pensar el daño que pueda ocasionar. Como lo hizo Nabal, él es el claro ejemplo de un hombre orgulloso, soberbio, de un hombre con falta de entendimiento. Quisiera que me acompañaran a Proverbios 12, 15 y 16, por favor. Proverbios 12, 15 y 16. Dice así: el insensato cree que se las sabe todas, pero el inteligente oye consejos. El insensato se enoja con facilidad, pero el inteligente pasa por alto los insultos. ¿De qué nos habla aquí la palabra de Dios? ¿Cómo actúa una persona con falta de entendimiento, verdad? Pero una mujer sabia y prudente sabe cómo actuar. Y Abigail supo qué decir, cómo presentarse delante de él. Y halló gracia y salvó a su marido de padecer, ¿verdad? De caer en esa destrucción. Y no solo a él, sino que también a David de derramar sangre. E hizo que David fuera un hombre inteligente, pasando por alto los insultos de Nabal. ¿Vieron la intervención tan sabia de esta mujer? Ella detuvo, tanto para su marido como para David, la destrucción. Algo que se observa también en estos pasajes, cuando Abigail habla a David,
vemos cómo Abigail habla con conocimiento de Jehová. Vieron que no conocía a David, sin embargo, ella ya le estaba diciendo cosas de su vida. Es por eso que algunos comentaristas mencionan que Abigail pudo haber sido profeta, pudo haber sido profetisa, por lo cual podemos imaginarnos o podemos pensar que fue israelita. No se sabe a ciencia cierta porque la Biblia no nos los menciona, no hay un dato que nos los afirme, pero en base a esto que nos dice la palabra de Dios, podemos imaginarnos que era una mujer de Dios, ¿verdad? Era una mujer de Dios, era una mujer entendida, porque la sabiduría que ella tenía solo podía venir de Dios, de nadie más. Y vamos al versículo 32 al 35, por favor. Primera de Samuel 25, 32, vamos a leer ahí. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Vemos, ¿verdad? Lo que mencionábamos, David reconociendo que ella había sido una mujer inteligente y bendecía su razonamiento. Decía, qué mujer tan inteligente que hoy ha venido a estorbarme. Eso es lo que piden nuestros esposos como mujeres, que les estorbemos cuando van a caer en destrucción. Y para esto necesitamos ser mujeres sabias, y no solamente hacia los esposos, ¿verdad? Hacia los hijos, hacia tus papás, hacia cualquier persona, amigo que está cerca de ti. Tú puedes, siendo una mujer sabia, evitar la destrucción en la vida de alguien más. Pero si no eres una mujer sabia, no vas a tener el entendimiento para saber cómo actuar, ¿verdad? Vemos cómo David se impresionaba con la sabiduría de Abigail, con su prudencia, la bendijo. Acompáñame al versículo 36. Dice, y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. El corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Vemos que cómo termina una persona necia e insensata, ¿verdad? Vemos que Nabal fue destruido al final, de cualquier manera, por su insensatez. ¿Y cómo vemos que actuó aquí Abigail? Con prudencia, ¿no es cierto? ¿Qué decíamos que era la sabiduría? Una de las cosas que conlleva esta palabra es la prudencia. Es una característica de la sabiduría. Y en todo lo que hemos leído, vemos cómo Abigail siempre mostraba prudencia en su actuar. Quiero que veamos el significado de prudencia. ¿Qué es la prudencia? Del griego pronoia y pronoeo, significa considerar de antemano, buscar por adelantado, procurar, proveer. Esta palabra se divide en pro, que nos habla de antes o delante de, y eo, que nos habla de observar, de comprender, de captar, de prestar atención. Prudencia en el hebreo es tabún, que significa inteligencia y entendimiento. Y el término de prudencia, de latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión, reflexión, con sensatez y con precaución, para evitar posibles daños, dificultades, males inconvenientes, y respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. La prudencia requiere un buen sentido, un buen juicio, templanza, cordura, sabiduría, discernimiento y ser precavido. Muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que engloba esta palabra prudencia. Quise darles todas estas definiciones con el fin de abrirnos un poquito más el panorama de lo que es esta palabra, esta cualidad que como hijas de Dios nos es necesario tener.
y que solo puede ser a través de la sabiduría de Dios a nuestras vidas. No podemos ser prudentes si no tenemos la sabiduría de Dios, pero nos es necesario, porque es parte de ser hijas de Dios, de un testimonio agradable a Él. ¿Cuál es el antónimo de prudente? Imprudente, ¿no es cierto? Ese es el antónimo de prudente. Una persona que no tiene cuidado en lo que dice, no tiene cuidado en lo que hace, no es sabia, no es entendida, habla de una forma inadecuada y puede lastimar o herir a los demás por su forma arrebatada e impulsiva de actuar. Así es una persona imprudente. Y a lo mejor estás pensando, pues no, yo no lastimo a nadie. Estoy segura que en algún área de nuestras vidas como mujeres vamos a encontrar imprudencia, porque estamos aquí para eso, para ser renovadas, para mejorar, para avanzar, ¿verdad? Entonces tenemos que abrir nuestro corazón a esta palabra y entender que Dios nos está hablando en este día hacia esas áreas en las que como mujeres necesitamos darle gloria a Dios y no lo hemos hecho, necesitamos mejorar, necesitamos ser transformadas. Y sin duda alguna sabemos que la imprudencia es tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Porque es una característica humana, es parte del pecado que hay en el ser humano, pero también es una realidad, ¿verdad?, que es más común entre nosotras las mujeres. ¿Cuántos saben, verdad? Por esas características que el Señor nos ha dado, por esas características de nosotras de hablar más, simplemente con eso ya tenemos más posibilidades de ser imprudentes. Somos más emocionales, ¿verdad? Y las emociones, cuando nos dejamos guiar por ellas, terminan en imprudencias. Entonces, necesitamos ser llenas de esa sabiduría del Señor. A mí me llamaba mucho la atención la manera en que Abigail sabía cuándo hablar y cuándo callar. Ella era una mujer que sabía los tiempos, tenía la sabiduría de saber de qué manera actuaba, cuándo actuaba y cómo lo hacía. Lo vemos cuando decidió hablar con el rey David, ¿verdad? Sabía que era momento de actuar, tuvo esa sabiduría de decir, tengo que actuar en este momento. Pero también vimos cómo decide callar con su esposo en 2 ocasiones, si lo observamos en lo que leímos. Una, cuando decidió no decirle que iba a ir a presentarse delante de David. Y aquí hay que tener algo bien claro, no fue porque ella fuera una mala esposa o porque quería esconderle cosas a su esposo. No, ¿verdad? Ella decidió en su sabiduría callar porque sabía que si le decía a Nabal estas palabras iba a acabar en destrucción. Él no iba a arreglar nada porque era un hombre insensato. Por eso ella decidió no comentarle en el momento, porque vimos que después sí se lo declara. Pero cayó en esa ocasión y también vemos que cayó cuando lo encontró ebrio, ¿verdad? Cuando lo encontró ebrio, no le quiso revelar a su marido. ¿Por qué? Porque era una mujer prudente y sabía que no era el momento oportuno, que él no estaba en las condiciones para recibir esta noticia. Abigail entendía lo que dice Eclesiastés 3:7. Acompáñame ahí, por favor. ¿Qué dice en la parte B? Eclesiastés 3:7, parte B. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar, ¿no es cierto? Ella lo entendía. La pregunta aquí está, amigas y hermanas, ¿ustedes lo entienden? ¿Nosotras lo entendemos? Incluso Dios nos está hablando bastante, ¿verdad? En estos tiempos, sobre los tiempos. No sé cuántas tuvieron la oportunidad de escuchar la enseñanza del domingo, ¿verdad? Que nos están hablando de los tiempos, cuándo sí y cuándo no. Quien no la haya escuchado, se las recomiendo, de verdad, escúchenla, va a traer mucha bendición a nuestras vidas. Es de mucha bendición siempre la palabra, pero tenemos que aprender sobre los tiempos, cuándo sí podemos hablar, cuándo no debemos hacerlo, cuándo es necesario actuar y cuándo es necesario abstenerte. Créanme, de verdad, se los digo de corazón, que al hacer esta enseñanza fui confrontada, porque muchas veces dejamos pasar ciertas cosas y creemos que estamos bien o que no pasa nada, pero cuando venimos a la luz de la palabra eres confrontada.
Cuando dispones tu corazón, eres confrontada y Dios te empieza a hablar y te empieza a decir, no te puedes quedar ahí, no puedes quedarte en ese nivel, necesitas avanzar, porque Dios nos está hablando. ¿Cuántas veces, y quiero que lo reflexionen en su corazón, cuántas veces nos hemos lamentado por no conocer los tiempos? Por tener falta de sabiduría. ¿Cuántas veces hemos dicho, me pesa haber dicho esto? A mí sí me ha pasado. Me pesa haber hablado, creo que no era el momento. O por el contrario, ¿verdad? También me ha pasado, y creo que a muchas de ustedes también, si no es que a todas, que hemos dicho, ¿cómo me hubiera gustado decirlo? ¿Cómo me hubiera gustado no quedarme callada? ¿Pero por qué lo hicimos o no lo hicimos? Por nuestra falta de inteligencia y de prudencia, de sabiduría, ¿verdad? Entonces necesitamos adentrarnos más a su palabra de tal manera que podamos empezar a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo oportuno y lo que es inoportuno. No podemos estar yendo en nuestra vida cristiana, cometiendo una tras otra y quedarnos estancadas en la misma situación por no ser mujeres sabias, por no venir a la palabra de Dios. Proverbios 2:6, acompáñenme a Proverbios 2:6, por favor. Dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién la da? Dios, ¿verdad? Es de Él. ¿De dónde sale la sabiduría e inteligencia? Solo de su boca. Es lo que necesitamos para nuestras vidas. No importa cuánto estudiemos naturalmente, no importa cuántos certificados o cuántas carreras quieras estudiar, si no tienes la palabra de Dios en tu vida, no te sirve de nada, porque no va a haber sabiduría de lo alto, ¿verdad? Podemos ser mujeres muy buenas en muchas cosas, podemos ser buenas cocineras, podemos ser buenas amas de casa, podemos saber limpiar bien, ¿verdad? Ayudarles a los niños a las manualidades, podemos ayudarles a los hijos a las matemáticas, a lo que tú quieras, pero si no tenemos la sabiduría de Dios, de nada nos sirve, porque la sabiduría de Dios no viene de los maestros de allá afuera, ¿verdad? De los maestros del mundo. La sabiduría viene de su palabra. Viene de su palabra. De su boca, dice la palabra, viene el conocimiento. Y debemos anhelarla más y más. Si no la estamos anhelando, entonces hay un problema en nosotras como cristianas y hay que examinarlo. Si no estamos anhelando más su palabra, entonces hay un foco rojo. Y vamos a estar cometiendo errores sí o sí. Es seguro, mis hermanas. Muchas veces por esto es que, no sé si se han preguntado, ¿por qué no puedo salir de esta misma situación? ¿Por qué vuelvo a cometer este error? ¿Por qué si ya lo había cometido, por qué lo vuelvo a hacer? Si sé que fue difícil y ahí voy a caer otra vez. Por imprudentes, ¿verdad? Por imprudentes cometemos los mismos errores, porque no estamos buscando realmente esa sabiduría. Si tú como mujer reconoces que no puedes salir de las mismas imprudencias, de las mismas decisiones mal tomadas, es porque no estamos buscando realmente su palabra. Si tu situación no cambia, es porque no estás buscando su sabiduría. Y esta palabra, mis hermanas, es para todas, no nada más para casadas, es para solteras, para casadas, para viudas, para con hijos, para sin hijos. La palabra de Dios es para todas, para cada etapa de nuestras vidas necesitamos su sabiduría. No hay una etapa en la que no la necesitemos, es necesaria. ¿Cuántas veces por nuestra imprudencia no hemos lastimado el corazón de alguien más? ¿Cuántas veces no hemos ofendido aun cuando no era nuestra intención? Porque podemos tener las mejores intenciones, pero si no van con la sabiduría de Dios, vamos a estar lastimando, vamos a estar ofendiendo, vamos a estar siendo imprudentes. Y podemos confundir la imprudencia con la sinceridad. Es que yo soy sincera, ¿verdad? Y me gusta decir las cosas como son. No la confundamos, mis hermanas. Hay tiempos para decir las cosas, hay tiempos para no decirlas. No podemos ir con este pensamiento, ¿verdad?
No podemos ir pensando que la sinceridad es algo bueno. Sí, es bueno ser sincera, pero también para eso se necesita sabiduría, para ser sincera, ¿verdad? No nos podemos dejar guiar por nuestras emociones, por nuestras intenciones, ¿verdad que no? Porque si nos dejamos guiar por esto, ¿a dónde vamos a terminar? Vamos a terminar mal, con problemas. Nos podemos dejar guiar por un momento, por arrebatarnos, por momentos de emociones que nos llevan a ser imprudentes y a hablar de más. Y de pronto ya nos encontramos con que dijimos algo con quien no debías. Levante la mano, ¿quién ha dicho algo que no debía en un momento inadecuado? Todas, ¿verdad? Qué sinceras, ven, aquí sí era oportuno, aquí sí era sabio, porque es parte de reconocer como mujeres que fallamos y somos imprudentes, pero no vamos a juzgarnos por eso. ¿Saben por qué? Porque estamos aquí para ser transformadas por Dios. No estamos aquí para señalar, ay, ella es imprudente o yo soy menos. No, ¿verdad que no? Hay que ser sabios y examinarnos a nosotros mismos, no pensar en fulanita. Ay, fulanita es bien imprudente. No, yo estoy siendo imprudente porque ahorita vamos a ver la otra cara de la moneda, ¿verdad? Para todas hay, para todas el Señor nos ha preparado palabra. Entonces, hablamos de que muchas veces podemos hablar, ¿verdad?, con quien no debías. Y en el momento no aplicar sabiduría, sino que nos sentíamos tristes o nos sentíamos demasiado alegres. Y empieza un desequilibrio, ¿no? Nos sentimos demasiado alegres y por esa emoción ya dijimos algo que no debíamos, o estamos demasiado tristes y ya fuimos a contarle nuestra situación a alguien que no era una mujer sabia, que ya lo contó no sé a cuántas personas, o ya manchaste tu testimonio por no ir a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te dejaste guiar por una emoción que te trajo ser desequilibrada y no actuar con sabiduría. O también podemos estar del otro lado, ¿verdad? Reaccionando de una forma impulsiva, de una forma con orgullo, con prepotencia. Cuando sentimos que alguien más está diciendo algo imprudente y nos está lastimando, ahí también hay que tener sabiduría. ¿Cuántas veces hemos pasado situaciones, sé que todas, que alguien está diciendo algo y te está hiriendo y a lo mejor no es su intención o a lo mejor sí, no lo sabemos, pero el que tú respondas está en ti, en qué sabiduría estás teniendo. Si es momento de responder o es momento de cerrar tu boca y pasar por alto la ofensa, porque decíamos que eso es sabiduría, ¿verdad? Que eso es ser entendido, pasar por alto la ofensa, no agarrarte a discutir, no reaccionar impulsivamente de tal manera que te lleve a decir cosas que hieran también y que contestes con la misma moneda. Eso no agrada a Dios y estás actuando insensatamente. ¿Y después qué pasa? Después de que se te bajó el furor, dices, híjole, ¿cómo pude haber dicho esto? Y ahí está el arrepentimiento. Y está bien que nos arrepintamos, pero el chiste no es estarte arrepintiendo cada vez que cometes un error o que te falta sabiduría. Es un foco rojo de decir, Señor, necesito más de ti. Necesito que me hagas mi boca prudente, que mi corazón tenga tu entendimiento, que tenga tu prudencia, que tenga tu amor, ¿verdad? Para saber contestar, para saber qué responder cuando alguien más es el que no tiene sabiduría en sus labios. Porque muchas veces también hablan sin pensar y nos lastiman. Pero necesitamos aprender a saber cuándo sí y cuándo no. Y no solo cuándo sí y cuándo no, de qué manera responder, ¿verdad? Debemos tener dominio propio, porque recordemos que Dios nos ha dado un espíritu, ¿verdad?, de dominio propio. Vamos a 2 de Timoteo 1:7. Definitivamente siempre va a ser mejor a pensar las cosas antes de hablar. Y eso es tener sabiduría. Dice, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién nos los ha dado? El Señor, ¿verdad? No nos ha dado
un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y por qué tantas veces es tan difícil dominarnos? Ante las respuestas de los demás, ante las nuestras. ¿Por qué es tan difícil tomar control? Porque no estamos aplicando sabiduría en nuestras vidas. Esa es la respuesta. Eso es parte de tener sabiduría. El que no tiene dominio propio no está dominando su carne, no está siendo sabio ni entendido. Proverbios 17:28. Vamos a leerlo porque este es clave. Vamos a leerlo. Proverbios 17:28. Dice: aún el necio cuando calla, fíjense bien, escuchen muy bien aquí, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Fíjense lo que dice, aún el necio, el que no es entendido, aparenta ser sabio cuando se calla y cuando no responde, cuando no debe hacerlo. Nos los dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sin duda, todas tenemos diferentes personalidades aquí. Algunas hablamos más, ¿verdad? Otras más o menos, y otras de plano son muy calladas. Pero hay algo bien importante, mis hermanas, que tenemos que entender. Algo muy importante. No quiere decir que por ser calladas seamos prudentes y sabias. ¿Sí sabían esto? No quiere decir esto. Claro que el ser callada tiene sus ventajas, ¿verdad? Porque cometes menos errores a lo mejor de hacer algún comentario imprudente. Claro que tiene sus ventajas, pero no nos confundamos. No puedes decir, no, pues yo soy callada, yo soy prudente. No, porque hay muchas formas de ser imprudente y ahorita lo vamos a ver. Lo tenemos que comprender bien. ¿Qué hubiera pasado, mis hermanas, si Abigail decide callar delante de David? ¿Hubiera sido inteligente? No, ¿verdad? Hubieran padecido todos los de la casa de Nabal junto con él, ¿no es cierto? Pero Abigail era prudente y sabia, sabía que debía de actuar en ese momento y no callar. Por eso esto va también para las que podemos pensar que por calladas no aplica, sí aplica, porque hay momento de hablar y si no estás hablando en el tiempo que es necesario, estás siendo imprudente y estás teniendo falta de sabiduría. Muchas veces nuestro silencio y nuestra falta de sabiduría para actuar puede perjudicar a los demás, aún en las cosas más superficiales, y sencillas que puedan parecer, como en este tiempo de pandemia vemos que, bueno, en ese ejemplo específico, vemos cuántas mamás pues han tenido que tener las escuelas en casa, ¿verdad? Si tú eres una mujer que no está prestando atención a esta situación, no estás yendo con tu hijo de la mano tratando de sobrellevar esta situación, no estás siendo una mujer sabia. Si prefieres callar y decir, pues no, que el próximo año a ver si se compone, no estás siendo una mujer sabia. Y aún en las cosas pequeñas, como en esto de los estudios de sus hijos, es un ejemplo nada más. El que no actúes como en tu rol como mujer en casa, no está hablando de sabiduría, ¿verdad que no? Te estás absteniendo, no estás actuando. Y esto puede pasar sin darnos cuenta. Podemos estar actuando sin sabiduría, sin darnos cuenta en los pequeños detalles, cuando no estamos actuando cuando se debe. Si tú no estás actuando en casa o en tus roles, seas mujer casada, seas mujer viuda, seas hija, esposa, madre, como el rol que Dios te permite tener, si tú no estás actuando, tú estás teniendo falta de sabiduría también. Puede ser el claro ejemplo, ¿verdad?, de la esposa que no demuestra el amor a sus hijos y a su esposo, porque dice, es que a mí no me enseñaron a ser así. Pero ¿quién nos enseña a amar? Dios, ¿verdad? Y no te estoy diciendo que seas la más afectiva del mundo, pero podemos lastimar con ese callar, con esa falta de un te quiero, con esa falta de eres importante para mí, con esa falta de agradezco lo que hiciste por mí.
Si no estás acostumbrada a actuar o a hablar también, podemos lastimar. Si callas estas cosas, puedes lastimar a tu familia y no estás siendo sabia porque estás descuidando el corazón de tu familia. ¿Sí o no? ¿Verdad? También el callar puede lastimar el corazón de los demás. Tenemos que entender que Cristo es nuestro maestro en todas las áreas. ¿O qué me dicen de callar y no dar consejo de sabiduría al esposo o al hijo o al familiar o al amigo? ¿Verdad? Cuando ves que está tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Qué imprudente es callar en esos momentos, cuando ves que una persona se está destruyendo, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso de los esposos, dices, ay, ¿para qué le digo si siempre rechaza mi consejo? O peor aún, callas porque no sabes qué hacer en esa situación. Porque tú tampoco sabes. ¿Y sabes por qué? Porque nos está haciendo falta sabiduría. Si tu esposo está pasando por una situación, o cualquier familiar, esto es aplicable para cualquier etapa, no nos vamos a enfrascar en el matrimonio, esto es para todo tipo de mujer, para toda etapa. Pero cuando tú estás viendo, cuando tú decides callar porque no sabes qué decir, alármate. Cuando ves a tu esposo, a tu hijo, o a tu primo, a tu amigo, a tu mamá, a quien sea, y lo ves en una situación y no tienes un consejo para su vida conforme a la palabra, y por eso callas, qué tremendo, porque entonces ¿de qué estamos siendo llenas? Si no sabemos distinguir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Tenemos que entender, tenemos que ir a ese examinar. A ver, ¿estoy siendo sabia? ¿Sé qué contestarle a mi esposo? ¿Sé dirigirlo? Porque somos ayudas idóneas en este caso, ¿verdad? O mejor callas porque dices, no, pues no sé, que lo averigüe. O ves que está tomando una mala decisión y lo dejas, que se destruya. No eres como Abigail, que actuó, ¿verdad? Actuó para no destruir a su esposo, para que no fuera destruida la casa de Nabal por su insensatez. Necesitamos saber, necesitamos buscar la sabiduría de Dios. También está la otra cara de la moneda respecto a este caso. Qué importante también saber los tiempos de cuándo callar, cuando ya se ha dado un consejo y ya es tiempo de cerrar nuestra boca y no decir más, ¿verdad? Porque esto muchas veces pasa como esposas, también nosotras damos el consejo y sabemos que hay un error en nuestros esposos porque son humanos, ¿verdad? Son humanos y también necesitan a su ayuda idónea. Y ya hemos aconsejado una, hemos aconsejado dos, y Dios te da la sabiduría para decir, ya, detente, déjamelo a mí y ponte a orar por él porque yo voy a entrar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchas veces está... Y es que ya te dije. ¿Y qué hacemos? Somos imprudentes. Lo único que hacemos es cerrar su corazón y cansarlos. Y provocamos problemas innecesarios por falta de sabiduría, por no saber cuándo sí, hasta aquí, cuándo no. Y no lo sabemos. ¿Qué pasa con nuestros familiares que no son conversos? Muchas veces también pasa, no solamente en el matrimonio, con amigos, con familia, los amamos, vemos que se están destruyendo y les hemos hablado una y otra vez, pero también hay que ser sabios cuando decir, es hora de solo mostrar mi testimonio. Ya hablé, pero no puedes estar así, porque lo único que vas a provocar es que se alejen. Hay que saber cuándo sí y cuándo no, cuándo esperar a que ellos se acerquen por sí solos, cuando ya se les ha hablado la palabra, y cuándo es momento de callar y seguir en oración y mostrar una vida en santidad para que esa persona pueda creer, porque muchas veces caemos en eso, nuestro amor arrebatado, lo que hablábamos, ¿verdad? De las emociones y todo lo que nos mueve para ser imprudentes. Muchas veces nos dejamos guiar por eso y es que yo lo amo, yo quiero que sea salvo, es que yo... Y sí hay que hablarles, no estoy diciendo que hay que callar, hay que usar la sabiduría, cuándo vamos a hablar, cuándo vamos a callar, porque tampoco es sabio quedarte callado cuando tú tienes el mensaje de la salvación. Entonces hay que saber cuándo hasta aquí, ¿verdad? En toda la forma de vivir que tengamos como mujeres necesitamos aplicar sabiduría.
Saber cuándo dejar de insistir, cuándo hacerlo, cuándo brindar el consejo y cuándo abstenernos de brindar el consejo. Incluso creo que en la predicación, no sé si estoy segura si en la predicación del domingo decía, ¿verdad? Que hasta para dar económicamente hay que tener sabiduría, no dejarnos guiar por las emociones, ir a Dios, Señor, ¿tú quieres ser que yo sea usada para proveer o estás tratando y tú quieres que sea otro caso especial? Tenemos que pedir sabiduría para todo caso. Que Dios nos abra el entendimiento en cualquier situación en la que tengamos que tomar decisiones. Vimos cómo Abigail, hablábamos, ¿verdad? No le dijo nada a Nabal. Ella supo ser sabia porque estaba ebrio. ¿Recuerdan esta parte de la historia? Estaba ebrio. Entonces, ¿ustedes creen? Y se podría pensar, pues cualquier mujer hubiera hecho eso. Si lo ves ebrio, no le dices nada. ¿Cuántas saben que muchas veces no es así, verdad? Puedes ver una situación así en un hombre que esté enfermo, que esté pasando por una situación difícil o algún familiar que esté mal y ahí estás, ¿verdad? Diciendo cosas en el momento que no era prudente, ¿verdad? Actuando de una forma arrebatada, porque no era el momento. ¿Ustedes creen que si Abigail hubiera hablado con su esposo ebrio, hubiera sido sabio? ¿Qué iba a responderle? Abigail sabía, no está en condiciones. ¿Y cómo podemos aplicarlo, verdad? Con nuestro prójimo. Muchas veces no es la condición, no es el momento oportuno para decir cosas. O ahí estás, ¿no? Llega el esposo súper cansado, estresado, no sabes una situación tan difícil que pasó y en cuanto llega, es que no me has puesto esto, ya te dije, yo lo necesito, y él es que en verdad estoy súper cansado, no es el momento, en verdad, consuélame, y ya después puedes tú decirlo con sabiduría y con amor, ¿verdad? Mi amor, ya te había dicho esta situación y la verdad sí lo necesito, yo sé que estás cansado, pero ojalá tengas un tiempo, ¿verdad? Qué diferente podemos actuar con sabiduría. Porque ¿qué vamos a ocasionar cuando le contestamos a una persona así? O incluso en los trabajos, en cualquier situación, ¿verdad? Si tú pides las cosas, es que ya te dije que me tuvieras esto, es que no lo tienes, es que hay formas, hay momentos, hay maneras de pedir las cosas con sabiduría. Con sabiduría. Necesitamos encontrar los momentos oportunos. Y esto, como les mencionaba, aplica para todo tipo de mujeres. No nada más para las casadas. Tenemos que saber cuándo nuestra opinión es oportuna y cuándo no es oportuna. Dice Proverbios 15:1, acompáñenme ahí por favor. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Por qué creen que la palabra de Dios lo menciona así? Porque la blanda respuesta es tener sabiduría. Una persona que habla tranquilamente, en amor, con paciencia, con dominio propio, es sabia. Y por eso hay templanza cuando una persona habla así. ¿Cuántos han podido experimentar esta palabra? Yo sí la he podido experimentar, de ver cómo todo baja, ¿verdad? Cuando uno responde de la forma correcta. Y si por el contrario tú te exaltas y te exasperas, ¿qué pasa? Una explosión, ¿verdad? Una explosión, porque dice, más la palabra áspera hace subir el furor. La palabra de enojo no es sabia ni entendida y hace calamidades, hace destrucción. Y hay algo bien importante que como mujeres necesitamos aplicar sabiduría. Porque ¿sabían ustedes que podemos sí tener la razón respecto a algún tema o alguna situación, pero no tener la sabiduría en nuestros labios para expresarla de la forma correcta? ¿Escuchamos bien? Podemos sí tener la razón, sí puedes tener la razón respecto a alguna situación, pero al decirla de la forma correcta, sales reprobado, aunque tú tengas la razón. ¿Por qué? Porque no aplicaste sabiduría.
porque no la expresamos de la forma correcta y con amor. Tenemos que prestar atención de cómo estamos hablando, cómo estamos actuando, porque de nada nos va a servir tener la razón si con nuestro actuar estamos arruinando nuestro testimonio delante de los demás. Podemos tener la razón, pero no tener la sabiduría de Dios, y esto echa a perder todo. ¿Qué dice Proverbios 16:23? Vamos ahí. Hay mucho proverbio, ¿verdad? Es que es un libro de sabiduría. Dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Si somos mujeres sabias, entonces ¿qué vamos a hacer? Prudente en nuestra boca, pensando antes de hablar. Qué importante es pensar antes de hablar. Y no lo hablo, y sé que, como les mencionaba, las características de cada mujer es diferente, ¿verdad? Pero independientemente de cómo seas, si hablas mucho, poquito, nada, más o menos, cuando hables tienes que saber cómo hacerlo, y cuando calles tienes que saber cómo hacerlo, porque lo mencionábamos, ¿verdad? También el callar trae consecuencias graves cuando no se aplica la sabiduría. Entonces necesitamos llenar nuestra boca de esta sabiduría. Si lo que voy a hablar, pongámonos a pensar, si lo que voy a hablar va a edificar o va a destruir a alguien, si mi comentario va a hacer sentir mal el corazón de mi hermana, mejor abstente de decirlo. ¿Cuál es la razón para decirlo? Si lo que tú vas a decir va a hacer sentir mal a tu esposo, no lo digas, no lo destruyas con tu boca. La palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, que nuestra lengua es peligrosa, que está llena de maldad. Pero ahora en Cristo nosotros podemos tener una lengua sabia, una lengua que hable para bendición. Y si no tenemos nada bueno que aportar, mejor callemos nuestros labios y seamos sabias. No provoquemos contienda o disensiones, ni en nada que pueda causar tropiezo a las demás personas, ¿verdad? Necesitamos ser mujeres de confianza. ¿Cuántas quieren ser mujeres en las que vean en nosotras sabiduría? Sí, ¿verdad? No creo que nadie de aquí quiera ser necia como Nabal, porque Abigail significa alegría del Padre, ¿verdad? Y Nabal, insensatez. Queremos ser alegrías del Padre, ¿verdad? No insensatas. Entonces necesitamos prestar atención. Necesitamos ser discretas, ser sabias con aquellos que nos están dando su confianza también. Vamos a Proverbios 11:13. Dice: el chismoso revela secretos, el que es digno de confianza guarda el secreto. Yo lo estoy leyendo en palabra de Dios para todos. Necesitamos ser sabias también para ser amigas, para ser compañeras, para ser hermanas, para guardar nuestra boca de aquello que nos confían, de aprender a ser discretas. Y esto es algo que se aprende, mis hermanas, y más nosotras como mujeres, lo tenemos que aprender, no es algo con lo que nacemos. Todo lo tenemos que aprender, y esta discreción, esta prudencia en amor solamente se logra con la inteligencia del Señor, con la prudencia. El chismoso revela los secretos, pero el digno de confianza guarda el secreto. Proverbios 17:9 dice: el que cubre la falta busca la amistad, mas el que divulga aparta al amigo. Mas el que es falto de entendimiento y que no tiene la sabiduría, aparta al amigo por su falta de sabiduría. Qué bonitos es que podamos ser mujeres en las que se pueda confiar, ¿verdad? En las que puedan estar seguros que siempre recibirán un consejo conforme a la palabra del Señor. Dice Santiago 3:13, vamos ahí por favor.
Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Nuestras acciones, nuestra forma de vivir, nuestras decisiones cada día van a demostrar si estamos siendo sabias y entendidas, si estamos demostrando que somos mujeres de Dios. Y no porque tengamos que estar aparentando serlo, sino porque realmente seamos mujeres que vamos a la palabra de Dios, que estamos en oración, que estamos en comunión con Dios, que leemos la palabra, ¿verdad? Que anhelamos una vida con Cristo. Mujeres entendidas que demuestran con su conducta que hay sabiduría en ellas. Necesitamos anhelarla, porque si no la estamos anhelando y nos conformamos con venir los domingos a la iglesia o servir para las que servimos, ¿verdad? Si nos conformamos con una apariencia aquí de servicio, de nada nos sirve si no estamos aplicando la sabiduría en nuestras vidas, si no estamos anhelándola. Y una parte importante en la que nos podemos dar cuenta cuando no estás anhelando la sabiduría es que no hay crecimiento en ti. Si no estás creciendo, es porque no estás yendo a la fuente de la sabiduría. No estás teniendo entendimiento, no se te están siendo reveladas más y más cosas de la palabra de Dios, ¿verdad? Con entendimiento, porque sabemos que la palabra ya ha sido revelada para nosotras, pero muchas veces no la entendemos por no buscarla con un corazón sincero. Muchas veces nos perdemos de esa bendición de ser más y más llenas de Dios por quedarnos perezosas con el nombre de cristianas, y no hacemos nada más que venir a la iglesia los domingos, los miércoles, cuando hay mujeres, ¿verdad? Matrimonios, pero si no estás en tu intimidad buscando esa sabiduría, de nada te está sirviendo y se te van a pasar los años y no vas a estar añadiendo a tu vida esa sabiduría que después puede ser de bendición para tus hijos, si ya los tienes, o para tu familia, para tus amigos, ¿verdad? Para la gente que te rodea, que vea en ti una mujer sabia, o un hombre, que también nos están escuchando hombres, un hombre entendido, un hombre sabio, un hombre prudente, ¿verdad? Seamos llenas de Dios, mis hermanas. En Santiago 3:17, vamos ahí. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo es la sabiduría de lo alto? Hermosa, ¿verdad? Vemos todas las cualidades de la sabiduría, llena de misericordia, de buenos frutos. ¿Estamos siendo llenas de buenos frutos? Ahí hay una parte importante en la que podemos ver si sí estamos por el camino correcto, si estamos añadiendo sabiduría. Tienen que haber frutos. Si no hay frutos, hay una alarma. ¿Por qué no estoy creciendo en esta área? ¿Cómo estoy actuando? ¿Estoy tomando las decisiones mal? Hay que buscar la sabiduría de Dios. Pero para tenerla tenemos que anhelarla. Es algo muy personal, mis hermanas. El venir a escuchar la palabra, ustedes saben que el venir a escucharla es una parte importante, pero aplicarla cambia todo. Si no somos obedientes, no podemos ser sabios, ¿verdad? Porque acuérdense que decíamos, ¿verdad? Lo que dice Proverbios 1:7, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si no tienes temor de Jehová, si no obedeces su palabra, pues no vas a poder tener la sabiduría de Dios. Sabemos bien que las personas que están allá afuera, las mujeres del mundo, que esperamos que vengan también a Cristo, ¿verdad? Que ese es nuestro anhelo. Sabemos que no pueden ahorita tomar decisiones sabias, que en su mente solo está la sabiduría del mundo, que nos dice Santiago 3:15, que esta sabiduría del mundo es terrenal, natural y diabólica. Dice la palabra de Dios, no tiene nada que ver con Dios. No podemos esperar sabiduría del mundo, sabiduría de lo alto, pero aquí como cristianas tenemos la bendición de poder acceder a ella. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Y si lo estamos haciendo, qué bueno, sigamos por ese camino. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántas de aquí tienen algún anhelo en su corazón? Yo creo que todas, ¿verdad? Cada una conocemos bien el anhelo que hay en nuestro corazón. Pero ¿estamos pidiendo sabiduría para eso que anhelamos? Porque a veces nada más anhelamos.
pero no pedimos, ¿verdad? No sé, puede ser que las solteras quieran un esposo. ¿Estás pidiendo sabiduría? Puede ser que las que queremos ser mamá, pues queramos un hijo, ¿verdad? Obviamente. ¿Estamos pidiendo sabiduría? ¿Nos estamos preparando para cuando llegue ese anhelo? Un trabajo, lo que quieras, el anhelo que esté en tu corazón, que un hijo se convierta. ¿Tú estás siendo una mujer sabia para enseñarle a tu hijo sabiduría? ¿O a tu familia? Hay que meditarlo en nuestro corazón, no nomás es anhelar, sino es, estoy buscando, estoy preparando mi corazón con la sabiduría de Dios para cuando Dios me dé ese anhelo o para tener eso en mi vida, sea lo que sea. Puse esos ejemplos, pero yo sé que el anhelo de cada una puede ser distinto, ¿verdad? Necesitamos, para las que quieren tener un negocio también, porque yo sé que hay mujeres que son emprendedoras y que pues quieren tener un negocio para bendición de Dios, para gloria de Dios. Pide sabiduría a Dios, si es el tiempo con tu esposo, ¿verdad? Si es el tiempo, si es la manera, pide sabiduría si está el anhelo de tu corazón. Pero si no estamos pidiendo sabiduría, no esperemos aquello anhelado, que aquello anhelado vaya a ser de bendición. Necesitamos que nuestros anhelos vayan de la mano de Dios, con la sabiduría de Dios. Que cada decisión que tomemos sea basada en la sabiduría de Dios y no en la humana. No en la sabiduría humana. Porque muchas veces puede pasar que nosotros tengamos un anhelo, tengamos alguna situación, una decisión que tomar y nosotras digamos, bueno, en esta situación quiero esperar. Pero viene una persona que tiene sabiduría del mundo y te empieza a decir, es que es lógico que lo hagas. Por ejemplo, con el negocio, ¿no? Es que yo tengo el anhelo de abrir un negocio de tal cosa. Y viene alguien y te dice, pues es que es obvio, si lo quieres, pues empieza a invertir. Y tú dices, no, es que yo necesito que Dios me confirme, que Dios me abra puertas. Y para el mundo puede ser, en su sabiduría humana puede ser lógico. Hazlo. Pues tú emprendes, que tienes que echarle ganas. Y se podría escuchar muy bien. Pero tú como mujer sabia vas al principio de la palabra y dices, ¿cuál es el orden? Señor, lo pongo en oración y espero tu respuesta. No es, Señor, yo quiero este negocio, por favor. No, yo creo que Dios me dijo que sí. Y vas y lo haces. No, ¿verdad? Sino que lleva un proceso. Lleva un proceso en sabiduría. Espero la respuesta de Dios. No me adelanto, no tomo decisiones precipitadas, no me emociono, sino espero a que Dios me confirme. ¿Y cómo Dios nos va a confirmar? Cuando escuchamos su voz, ¿verdad? ¿Cuántas les encanta escuchar la voz de Dios? A mí me encanta escuchar la voz de Dios, de verdad. Es una bendición escuchar la voz de Dios, pero tenemos que ser sabias y buscar su palabra. No esperemos que Dios nos hable cuando abrimos la Biblia una vez a la semana, cuando oramos nada más por los alimentos, pues no esperemos que Dios nos vaya a hablar, ¿verdad? ¿Ustedes creen que eso es una comunión con Dios? No, si nosotras queremos escuchar la voz de Dios, vamos a estar en constante oración, vamos a estar en constante comunión, vamos a estar apegadas a la palabra porque quiero escuchar tu voz y no quiero recibir consejos, porque esa es otra, mis hermanas, muchas veces no aplicamos sabiduría y ahí le andamos pidiendo consejo a alguien que no es del pueblo de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cómo nosotras vamos a ir? Teniendo la sabiduría de Dios, vamos y buscamos la sabiduría del mundo pidiendo consejos a mujeres que no creen en Dios o que creen pero no quieren vivir una vida conforme al corazón de Dios. No se puede. Necesitamos no usar la lógica del mundo, porque la lógica del mundo nos va a decir que hagamos cosas por lógica humana y nosotros no nos manejamos con esa lógica. Nosotros nos manejamos con la sabiduría del Señor. Dice Proverbios 16:16. Se los voy a leer yo, ¿sale? Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Vale más que el oro, que todo el dinero del mundo. Sabemos que la sabiduría no la puede comprar ni el hombre más rico que exista en la tierra, porque esa solo viene de la boca del Señor, solo viene de Él. Solo viene de Él, mis hermanas, y es ahí donde está la fuente de la sabiduría. Es lo mejor que podemos adquirir en esta vida. Muchas veces podemos tener anhelos tan alejados de los planes de Dios, tan alejados, cosas tan vanas y pasajeras, cuando necesitamos anhelar su sabiduría, sabiendo que dice la palabra de Dios, que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que buscar, su palabra.
para poder ser guiadas aquí en este mundo y darle gloria. Es lo mejor que podemos hacer. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios quiere llenarnos de su sabiduría, mis hermanas. Dios quiere que seamos esas mujeres prudentes, que le demos gloria con nuestro hablar, con nuestra manera de actuar, con nuestro corazón. Dios quiere dárnoslas en abundancia. Y dice su palabra, ¿verdad? Que si alguna tiene falta de sabiduría, pidámosla a Dios, el cual la da sin reproche, pero pidamos con fe, no dudando, dice la palabra, ¿verdad? No dudando, sino sabiendo que Dios es fiel para darnos esa sabiduría. Así que, mis hermanas, yo creo que el Señor nos ha hablado mucho en esta enseñanza. De verdad que fue una bendición tremenda para mi vida, porque son cositas en las que a veces uno no se da cuenta de lo que puede ocasionar nuestra falta de sabiduría o imprudencia. Y este es un llamado de verdad de parte de Dios, mujeres. Es un llamado de parte de Dios a examinar nuestras vidas y ver en qué áreas nos está faltando esa sabiduría, esa prudencia. Esas mujeres de gloria para el Señor, esas mujeres que puedan ser de bendición. Mis hermanas, yo les quiero pedir que se pongan de pie. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor para que nos dé sabiduría, para que nos dé el entendimiento que necesitamos, porque sin duda alguna necesitamos sabiduría para toda nuestra forma de vivir, ¿verdad? Para todo lo que tenemos que hacer aquí necesitamos de su sabiduría. Entonces vamos a clamar al Señor. Cierra tus ojos. Señor mi Dios, gracias, papito lindo, gracias por permitirnos esta palabra, porque nos hablas, porque no nos dejas donde mismo, porque vienes con tu palabra dulce, que es un bálsamo a nuestro corazón, y en tu misericordia nos hablas para que seamos transformadas. Queremos darte la gloria, Señor, queremos darte la gloria, queremos bendecir tu nombre, queremos ser mujeres que te honren, que te bendigan con sus labios. No queremos ser mujeres chismosas ni imprudentes, sino mujeres con sabias palabras que tú nos des. Esas mujeres que antes de tomar una decisión van a tu palabra, van en oración. Ayúdanos a esperar en ti, ayúdanos a ser esos bálsamos para otras personas por ser mujeres sabias. Danos ese entendimiento que tú quieres que tengamos, que te sirvamos con un corazón recto, limpio, puro, con sabiduría de lo alto, que anhelemos más y más que cualquier otra cosa, Señor, cualquier anhelo que tengamos humanamente no supere el anhelo de darte la gloria a ti y de vivir para ti los días que tú nos permitas en esta tierra. Te pedimos que nuestro corazón anhele servirte, anhele buscarte, anhele tu sabiduría, anhele tus palabras, que escuchemos tu voz, que vayamos a aplicar esa sabiduría en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias por tanto amor derramado hasta este ministerio de mujeres. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada mujer que está aquí, que no salgamos igual, sino que esta palabra caiga en tierra fértil y que dé fruto en nuestros corazones, que no se nos olvide, sino que seamos hacedoras, no solo oidoras, como lo dice tu palabra, ser hacedoras de tu palabra, que seamos mujeres de bendición para nuestros esposos, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para cualquier persona que se acerque a nosotras podamos ser mujeres de bendición, sabias mujeres de bendición. Gracias por el ejemplo que nos dejas en tu palabra con esta mujer, Señor, que nos has permitido ver su vida y sabemos que tú la pusiste con el propósito de que nosotras el día de hoy aprendamos. Gracias por esta noche, Señor. Bendice a cada mujer, habla a nuestro corazón. Sí, Señor Jesús, háblanos. Queremos vivir tu palabra andando con sabiduría. Que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón.
toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor. Que brote un cántico en mí, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda mi salvación. Dilo una vez más. Que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón, toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor. Y que brote un cántico en mí, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda mi salvación. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Queremos crecer, Señor, en conocerte a ti, Jesús. Y una vez más, que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón, toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor. Que brote un cántico en mí, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda mi salvación. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer. Dile con todo tu corazón y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Sí, Señor, queremos tu sabiduría y gracia en nuestras vidas. Queremos permanecer en ti. Cada día ser más y más llenas de tu gracia, de tu sabiduría, Señor. Llénanos como mujeres tuyas. Queremos dar ese testimonio fiel, andar como es dignas de ti, Señor,
porque somos para ti, somos creadas para tu gloria. Gracias por este hermoso tiempo que nos has regalado. Síguenos hablando, no nos dejes en donde estamos. Queremos ir a niveles más profundos en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu palabra esta noche. Te bendecimos y te damos toda la gloria, porque solo tú, Señor, solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria es para Él, ¿verdad? Gracias porque no nos deja en donde estamos, sino que Él quiere más de nosotros. Quiere pulirnos, ¿verdad? Quiere que seamos esas vasijas en su mano. Y pues gracias a Dios por esta noche, porque su palabra es fiel. Que nos siga hablando a cada mujer, que sigamos creciendo conforme a su voluntad. Que Dios les bendiga, mis hermanas. Fue una bendición estar esta noche con ustedes. Las esperamos en la siguiente reunión, el día 17, sábado 17 a las 6 de la tarde, para seguir, ¿verdad?, siendo instruidas en su palabra. Que Dios les bendiga, mis hermanas.